aceptar, que significa rendirse, asimilar la idea, aceptar, ¿sí? Y hoy vamos a ver que hay que aceptar las circunstancias. Ya hablamos de aceptar a Cristo para ser salvos, aceptar a las personas que Dios permitió en nuestras vidas, ¿sí? Hoy a la mañana hablamos de aceptarnos nosotros mismos, aceptar que somos pecadores, pero que somos pecadores con el proyecto de Dios de transformarnos, ¿sí? Pero que somos pecadores y que tenemos algo malo dentro nuestro. Hoy veíamos eso. Preferimos pensar que somos buenos, pero la Biblia dice no, somos malos. Somos pecadores ante Dios, manchados por el pecado trajo las consecuencias en nuestras vidas, el pecado hace que perdamos personas sin que se mueran, ¿sí? Ustedes saben que a veces perdemos personas sin que se mueran. ¿Por qué? Al no aceptarlos, quedamos peleados, eso nos distancia de las personas, a veces son familiares, amigos, vecinos, compañeros, ¿sí? Y vamos perdiendo. Hoy vamos a ver que hay que aceptar las circunstancias. Dios está permitiendo circunstancias que no nos gustan, ¿sí? Y cuando uno no acepta las circunstancias, se produce una rebelión contra Dios. Señor, yo no voy a aceptar que vos permitas que yo viva esto. Y ahí vamos contra ¿cómo decirlo? Uno de los atributos de Dios, que es la soberanía. Dios es soberano. Y si Dios lo permite, es soberano para permitirlo, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Romanos 8, 28, espero que un poquito que ustedes lo encuentren, así vamos mirando la escritura. Y sabemos, 8:28 de Romanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Otra traducción dice, Dios hace que todas las cosas se den vuelta y sean para bien. Empezaron siendo malas, pero Dios las da vuelta para que en definitiva sea algo bueno para nosotros, ¿sí? Podríamos como ejemplo, que lo vamos a seguir utilizando, este ejemplo, la vida de José. José de la Biblia, ¿sí? Que fue vendido por sus hermanos, eso fue algo malo para él, triste, muy triste. Fue vendido, fue comprado por un tal Potifar, fue esclavo en Egipto, después fue a la cárcel por una calumnia, ¿no? Después llegó a ser el segundo después de Faraón, pero todo ese proceso, y en todo ese proceso Dios manifestó su soberanía, por un lado, se manifestó la aceptación de José, de las circunstancias que Dios permitía en su vida, no se rebeló José contra Dios a pesar de que todo lo que le pasaba era injusto. Usted puede pensar, sí, a mí también me están pasando cosas injustas, ¿sí? Entonces aquí aparece la palabra aceptación. Acepto que Dios sea soberano y que Dios permita esas circunstancias sobre mi vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas cooperan para bien, dice otra traducción. Todo coopera para bien, ¿sí? Cooperó para bien en la vida de José, que fuera vendido por los hermanos, que fuera esclavo, que fuera preso. Cooperó para bien, sí, porque en definitiva se salvó la vida de millones de personas. Se calcula que fueron millones los que no murieron por la hambruna que vino en Egipto, ¿sí? ¿Se acuerdan las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas que soñó Faraón? Dios se lo reveló y así pudieron prepararse para la hambruna que iba a venir, que era terrible, ¿sí? En todo el mundo conocido no salía ni una flor, ni un pasto, ¿sí? Entonces dice, esto es a los que conforme a su propósito, sus propósitos o su propósito. ¿Ustedes cómo lo leen? ¿En singular? En singular, es uno. Uy, perdí el trabajo. Seguramente va a ser para que encuentre un trabajo mejor. Ese es un subproducto de fundamental. Y vamos a ver cuál es.
a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, y aquí viene una serie de enseñanzas maravillosas que tenemos que tratar de asimilarlas, ¿sí? Hoy estamos en Semana Santa, el mundo festeja Semana Santa, el día del descanso del Señor Jesús. El día del descanso, cuando su cuerpo reposó. Mañana domingo, sí, se festeja la resurrección, ¿no? La resurrección del Señor, que el Señor está vivo. Pero bueno, aprovechamos esta idea porque es una verdad, el día de descanso. Pero vamos a ver ahora cómo Dios nos indica a nosotros los creyentes que podemos descansar viviendo la vida cristiana. ¿Sí? Porque a los que antes conoció, ¿qué nos dice esto? ¿Desde cuándo Dios nos conoce? ¿Cuándo es el antes? Desde antes conoció. Desde la eternidad pasada. Tanto es así que Efesios dice que Dios preparó de antemano las buenas obras que íbamos a hacer. De antemano, ¿por qué? Porque nos conoció de antes. Y ya sabía Dios, inclusive los dones que íbamos a recibir, porque Dios ya lo sabía todo de antes. Así que, ¿desde cuándo en el tiempo nos conoce Dios? A los que antes conoció. Y como nos conoció de antes, Él ya pudo hacer cosas que solamente Dios puede hacer. Pudo prepararlo todo. Todo para nuestras vidas, ¿sí? A los que antes conoció también los predestinó. Predestinar es destinar previamente. También los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál era el propósito entonces? Que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. Qué alta, la verdad, a mí ahí ya se me queman todos los papeles, ¿no? El propósito y proyecto de Dios es que todas las circunstancias que vivimos vayan apuntando a que nuestra vida, nuestro ser, se transforme a la imagen de Cristo. Ese es el propósito, no un propósito. Es el propósito fundamental de Dios para todo creyente, ¿sí? El propósito, no uno de los propósitos. Que uno pierda el trabajo, que encuentre uno mejor, es un aspecto de eso, ¿sí? Porque en ese proceso uno aprende a confiar en Dios, a confiar en la economía que está puesta en la mano de Dios, entonces no nos va a faltar nada. También aprende que a los que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga, todo eso se aprende. No es el propósito fundamental, porque el propósito fundamental es uno solo, ¿sí? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Quiere decir que toda circunstancia, hermano y hermana, que usted está viviendo, que yo estoy viviendo, aún en los pequeños detalles, apuntan de que seamos cada día más parecidos a Cristo. ¿Sí? Es la herramienta que Dios utiliza para esa transformación de la mente y del corazón nuestro, para que nos dejemos de... Vamos a apagar esto, perdón. Me olvidé de silenciarlo. Bien. Entonces, el propósito es ese, ¿sí? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, miren todo lo que Dios ya hizo, no es que lo va a hacer. ¿Qué hizo con los que ya predestinó? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Nos predestinó, ¿sí? Y en el momento que nacimos, esperó un tiempo cada uno, en mi caso fue a los 19 años, esperó un tiempo, permitió que viviéramos ciertas circunstancias en el mundo, y en el momento que Él quiso nos llamó. ¿Lo dice esto? A los que predestinó a estos también, ¿cuándo? En el momento que usted recuerda que recibió a Cristo en su corazón. Pero antes pasaron ciertas cosas en su vida, ¿sí? Ese es un tesoro personal que forma parte de nuestro testimonio. Yo viví así, algunos a los 5 años, ¿sí? Nacieron en familias cristianas y recibieron a Cristo. Gloria a Dios, que es una bendición haber recibido al Señor a los 5. ¿Saben las cosas que se libraron? Terribles, ¿sí?
marcas que quedan para toda la vida. Muchas veces que los que nos convertimos más tarde nos quedan para siempre grabadas, ¿sí? El cabello que se convirtió de chiquito generalmente se libró de un montón de cosas. Así que, chicos, chicas, o hermanos y hermanas, los que se convirtieron de niñitos, gloria a Dios. Y los que se convirtieron de jóvenes, gloria a Dios, porque Dios permitió en el momento que Dios quiso, en el momento que Él llamó, allí usted le dijo sí y recibió a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Y algunos se convierten ya en ancianidad. ¿Se acuerdan del ladrón bueno? Que no hay ladrones buenos, ¿sí? El ladrón bueno de la cruz, había uno malo y uno bueno. En realidad el ladrón era malo, ¿sí? Pero uno de ellos entendió en el último minuto de su vida que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Hizo alguna buena obra para poder ser salvo? Ese ladrón, bueno, no. Estaba con las manos atadas, clavadas, sus pies también clavados, igual que Cristo. ¿Sí? No podía hacer ninguna buena obra. Pero está en el cielo. El Señor le dijo, yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Así que algunos en el último segundo de su vida reciben a Cristo. Algunos quizás no pudieron manifestar nunca que recibieron a Cristo porque están en una cama de hospital, ¿sí? Apenas pueden escuchar lo que se dice y alguien fue y le predicó y recibe a Cristo y está en el cielo, ¿sí o no? Porque ¿qué tiene que hacer? Recibir a Cristo, no tiene que ser otra cosa. Hay personas que se salvan en el último segundo. Quizás esta noche o esta tarde sea el momento suyo de recibir a Cristo, ¿sí? Quizás porque Dios eligió este momento para que usted pueda recibir a Cristo en su corazón. Lo que estamos meditando hoy es que las circunstancias hay que aceptarlas también. Así como hay que aceptar las personas de lo que ya hablamos, hay que aceptarnos a nosotros, hay que aceptar a Cristo para ser salvo. También hay que aceptar las circunstancias. Porque ¿qué pasa si no aceptamos las circunstancias? ¿Qué puede pasar? ¿Se produce qué delante de Dios? ¿Sí? Yo me pongo en rebeldía, no acepto. Algunos se enojan con Dios. Cuando Dios permite algo que no les gustó en su vida, se enojan con Dios. Y todo ese tiempo están endurecidos. ¿Sí? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué es justificar? Cuando se justifica a alguien, no es que se lo transforma en justo, ¿sí? Sino que se reconoce que no cometió ese delito. Se investiga a una persona y se dice, bueno, esta persona no cometió tal delito, se lo justifica. Nosotros hemos cometido el delito. Somos todos pecadores. Pero por haber creído en Cristo, la justicia de Cristo se atribuye a nosotros. Y cuando Dios ve que nuestros pecados, Dios mismo los sacó y los puso en Cristo, y la justicia perfecta de Cristo, su vida perfecta, la atribuye a nosotros, nos mira y nos ve justos, como si nunca hubiéramos pecado. ¿Sí? Entonces, a los que llamó también justificó. Todos los pecados son limpiados y perdonados. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos pone en el lugar de Cristo. También se me escapan todas las ideas, pero es lo que dice la Biblia. Estamos sentados juntamente con Él. ¿Sí? Tenemos a Dios más cerca que nadie. Nadie está más cerca que Dios de nosotros. Ni siquiera el familiar o el amigo más íntimo. ¿Sí? Porque Dios está con nosotros, pero también está en nosotros. Porque el que recibe a Cristo recibe el Espíritu Santo y ahora ya Dios no está fuera, está dentro de la persona. Es maravillosa la posición en la que estamos por estar en Cristo, pero el tema está si estamos descansando en esa posición. ¿Sí? Si estamos descansando y si estamos disfrutando de esa posición. Yo quisiera llevarlos a que miremos cómo podemos llegar a disfrutar.
Bueno, permítanme leer un versículo más de lo que dice aquí Romanos 8, después vamos a Lucas capítulo 10, versículo 38, que dice así. Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sí? Así que una posición inmejorable. ¿Sí? Estamos sentados juntamente con Cristo en la gloria. Estamos justificados, fuimos llamados. Un día el Señor nos llamó. Ese día le abrimos el corazón a Cristo, Él entró en nuestras vidas, empezó la transformación. ¿Sí? Una transformación paulatina que depende mucho de nuestra comunicación con Él, para que podamos disfrutar de esa posición y de ese llamado. ¿Sí? Lucas capítulo 10, versículo 38, nos dice así. Y aquí hay que aceptar que hay que descansar en su presencia. Esta es la idea de esta tarde. Aceptar. La propuesta del mundo es no parar nunca. ¿Sí? Una vorágine constante. No paro. ¿Sí? Por lo menos en Buenos Aires es así. No parar. No pensar, no meditar. Estar ahí con todas las situaciones, las problemáticas, me ocupo de los problemas, termina el día, me ocupé de resolver los problemas, algunos problemas no los pude resolver, los voy a resolver mañana, así se nos pasó la semana, el domingo descansamos porque estamos, por más que no trabajemos, algunos trabajan, ¿sí? Estamos pensando en lo que tenemos que hacer el lunes. ¿Sí? Bueno, miren lo que hay que aceptar en cuanto a ese descanso que Dios ya nos dio, no es que nos va a dar. En lo que leímos de Romanos, dice que Dios ya nos glorificó, lo dice. Estamos sentados, dice Efesios, juntamente con Él en los cielos, lo dice, la Biblia sí lo dice. Pero hay que poder disfrutarlo eso. Y vamos a ver el caso de María y de Marta, que aquí, en algunas otras oportunidades, cuando venimos anteriormente, ya lo meditamos este pasaje, pero a mí me hace bien volver a meditar, porque dice así. Aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo aceptó en su casa. ¿Se puede leer así? ¿Cómo dice su Biblia? Lo recibió. Pero decíamos que la palabra recibir es aceptar. ¿Usted aceptó a Cristo? Sí. Así como Marta aceptó a Cristo en su casa, ¿usted lo recibió en su corazón? ¿Sí? Ya es un hijo o una hija de Dios. Bueno, Cristo ya está en su casa. Está dentro suyo. ¿Está dentro en su corazón Cristo? ¿Sí o no? Bueno, si está dentro suyo, hay algo que puede llegar a pasar acá, que lo describe este pasaje. ¿Sí? Dice así. Esta tenía una hermana que se llamaba María. ¿Cómo se llamaba la que recibió o aceptó a Cristo en su casa? Marta. Marta se llamaba, ¿sí? Aparentemente era la hermana mayor en la casa. Vivían 3 hermanos allí. María, Marta y Lázaro. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué se festeja en Semana Santa del día sábado? El descanso. ¿Sí? Sentarse. Cuando uno se sienta es para invertir tiempo en eso. Por eso es tan preocupante ante qué nos sentamos, ante qué invertimos tiempo. ¿Sí? Ante la televisión, ante la computadora, ante las redes sociales. Todo ese tiempo estamos percibiendo cosas. ¿Se entiende a qué quiero llegar? Cuando uno se sienta para algo es porque le va a invertir tiempo en eso. ¿Sí? Porque parados es más complicado. Nos sentamos. Y yo les quisiera rogar que analicemos a qué nos sentamos. Vamos a estar descubriendo a qué le estamos rindiendo nuestro tiempo, que es valiosísimo. El tiempo no se recupera, es irrecuperable. ¿Sí? Uno, si se le rompe un artefacto,
de la casa es recuperable. Una heladera, una cocina, lo que sea, ¿sí? Un lavarropa, es recuperable, compramos otro, lo hacemos arreglar. El tiempo es irrecuperable. Este tiempo que yo dije recién, el tiempo es irrecuperable, no se recupera nunca más. No vuelve nunca más. ¿Sí? ¿A qué nos sentamos? Porque según sea el motivo que nos hace que nos sentemos, va a ser nuestra vida. ¿Sí? Y aquí el Señor deja una enseñanza clarísima comparando la vida de María y de Marta. ¿Sí? Esta tenía una hermana que se llamaba María, pero la que recibió a Cristo en su casa, el que aceptó a Cristo en su casa, que no era fácil, porque los fariseos perseguían a Cristo, ¿sí? Cuando uno se identificaba con Cristo, era expulsado de la sinagoga. ¿Se acuerdan de eso? Lo que pasó con el ciego, el capítulo 9 de San Juan. Cuando alguno aceptaba a Cristo y lo recibía como el Mesías, lo expulsaban de la sinagoga. Así que estaban arriesgando estas hermanas, las que sean expulsadas de la sinagoga, de su religión. Tenía una hermana que se llamaba María, en la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Se sentó María. Pero claro, al sentarse empezó a tener problemas, pero no con Cristo. Empezó a tener problemas con la sociedad, con la cultura, con la hermana, porque se sentó. Cuando uno hace la voluntad de Dios y acepta la voluntad de Dios, no es difícil que tengamos problemas con personas, porque uno decide hacer la voluntad de Dios. Y seguramente por hacer la voluntad de Dios va a tener problemas. Pero es interesante cómo se desarrolla toda esta escena, ¿sí? Porque cuando uno va a hacer y aceptar la voluntad de Dios, tiene que saber que va a tener problemas. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. ¿Se entiende? Puede ser que el que decide no hacer la voluntad de Dios no tenga problemas con el mundo, pero va a tener problemas con Dios. ¿Sí? Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta, ¿sí? Se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Se identifica con esto? Che, ¿por qué no venís a la iglesia? Mira, tengo tanto para hacer. Tengo tanto. Pero el domingo, no, vos sabés que el domingo es para descansar un poco porque el lunes tengo que trabajar. ¿Se entiende a qué quiero llegar? Esta se preocupaba con muchos quehaceres, seguramente lícitos. Llega un invitado, ella misma lo había invitado a Cristo, tiene que atenderlo. Pero Jesús se puso a hablar. Y si Él en su soberanía se puso a hablar y no se puso a tomar lo que dieran, acá le daríamos un mate, ¿no? O un café, un té. Pero no sé qué le daría Marta a Cristo, cómo prepararía la casa para atenderlo. Pero no era el momento. No era el momento, porque el Señor se puso a hablar. Si oyeres hoy su voz, te dice, no endurezcas tu corazón. Y acá Marta, ahora, porque después Marta cambia en la Biblia y acepta la enseñanza de Dios. Porque dice así, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿A quién está retando? ¿Al Señor o a María? Díganlo. ¿Está retando a quién? ¿Y cómo le dijo Señor? Se lo está retando. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana, mira mi hermana, ¿qué está haciendo? Nada. ¿Sí? Está dejando que yo haga todo sola. Señor, ¿no te da cuidado? ¿No le vas a decir nada? Es como cuando nosotros como creyentes decimos, Señor, ¿por qué le das a fulano y a mí no me das nada? ¿Y por qué si fulano no hace tal cosa lo que yo quisiera que haga? ¿Por qué? ¿Se entiende? Uno se empieza a fijar en los demás. Síntoma de que no estamos bien con Dios. Cuando uno se empieza a fijar en los demás,
síntoma de que no estamos bien con Dios. ¿Sí? Dice acá, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Dónde arrancó la desubicación de Marta? ¿Dónde arrancó? En el ocuparse en muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Qué es eso? Una orden. Pero le viene diciendo, Señor, fíjense cómo como creyentes nos podemos desubicar, pero mal. Lo culpa a Cristo de la situación y después le da una orden. Hace esto con tal fulano o mengano. Hacelo, ¿sí? Voy a orar. Y si no ora, porque no le parece que está mal, por lo menos lo siente, que debería hacerle algo Dios a alguien. ¿Sí? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Si a mí, Señor, o cuántas veces me habrá dicho, Carlos, qué desubicado estás. Tenés que recomponer esto, ¿sí? Tenés que aprender a descansar. Tenés que aceptar que hay parte importantísima de la vida cristiana en la que hay que descansar en su presencia, escuchando su palabra. Dejar las cosas. Dejarlas de lado por más que parezcan importantes. Pero hay que aceptar que Dios dice esto y que Dios enseña esto. Que las cosas pueden convertirse en ídolos cuando se ponen en el primer lugar. ¿Sabían eso, no? Que es cómo identificar un ídolo en la vida cristiana. Todo aquello, persona o cosa o circunstancia que demande nuestra principal parte de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de nuestra atención y de nuestros sentimientos. ¿Sí? Ese es un ídolo. Para algunos el ídolo puede ser el trabajo mismo. Para otros pueden ser personas. Pero si están en el primer lugar, ya es un ídolo. El Señor cuando habla de esto dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios nunca acepta el segundo lugar, porque Él es el alfa y el omega. Y todo lo que ocupe el primer lugar en nuestra vida es un ídolo. Y ahí vienen los problemas. ¿Cómo identificar si estamos bajo la opresión de un ídolo? ¿Cómo se sentía Marta? ¿Qué dijo el Señor? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Dice servicio. ¿Me estás sirviendo? Dice, no, con muchas cosas. ¿Cómo identificar si yo estoy bajo la opresión de un ídolo? Si estoy afanado y turbado. Afán, ansiedad, perturbación, preocupación, juicio, órdenes a Dios. ¿Sí? Ese es un ídolo. Yo puedo saberlo por los síntomas en mi propia vida. Afanada y turbada estás, turbación. En la turbación, la mente está dislocada, los sentimientos están perturbados, ¿sí? No se interpretan bien las circunstancias. El Señor estaba sentado junto a Marta y Marta junto al Señor, y el Señor estaba hablando en ese momento, no era momento de hacer nada. Lo que tendría que haber entendido Marta, si hubiera estado bien con Dios, era sentarse juntamente con María para escuchar al Señor. Entonces dice acá, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y ahora le clavó, creo que con todo el amor del mundo, pero con toda veracidad. Pero María, pero una sola cosa es necesaria. ¿Una o cuántas? Una sola. Y ahora que tengo que hacer muchas cosas, no una. Parar. Parar es aceptar que Dios dice que paremos.
Si uno sale de esta reunión habiendo entendido esto y sigue la vorágine de la vida, no entendió nada, no aceptó lo que la Biblia dice que hay que hacer. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, así que es una elección. El creyente puede elegir. El que no es creyente, no tiene el Espíritu Santo, está metido en la vorágine del mundo y va según la corriente de este mundo, ¿sí? Pero el creyente puede porque tiene vida. Dicen que, yo no conozco nada de pesca, pero dicen que cuando uno ve en un arroyo un pez que está siendo arrastrado por la corriente, es un pez que está muerto. Porque los peces siempre nadan en contra de la corriente. Eso es lo que dicen los que saben, ¿sí? Acá dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estaba haciendo Marta, ¿qué iba a pasar? Lo iba a perder. Los argentinos creo que estamos contentos últimamente por haber ganado el Mundial, ¿no? Pero si lo hubiéramos perdido, ¿cuál es el sentimiento? ¿Tenemos el mismo sentimiento cuando perdemos espiritualmente y cuando perdemos un mundial? ¿Entiende la pregunta? ¿Por qué es perder? Perder espiritualmente, perder con Dios, perder el gozo, perder la paz, quedarse en la perturbación, juzgando al Señor, no entendiendo las circunstancias, rechazando las circunstancias que Dios permite, rechazando a las personas, porque Marta estaba rechazando a María. Pero María estaba haciendo lo correcto. ¿Cuánto se distorsiona la mente de un creyente cuando no se sienta, cuando no invierte tiempo con Dios? Último pasaje, Jeremías 6:16. Ojalá no imitemos lo que hizo Israel y atesoremos lo que nos enseña hoy el Señor sobre el reposo, sobre el parar. 6:16 de Jeremías. Así dijo, ¿quién? Jehová, Dios, el Señor, la autoridad máxima. Paraos en los caminos. El Señor Jesucristo habló de dos caminos, ¿se acuerdan? El camino ancho y el camino angosto. De la puerta estrecha y la puerta ancha, ¿sí? Muy sencillo para entenderlo. Paraos en los caminos, que si uno llega a una encrucijada, se nos abren dos caminos. El camino estrecho y el camino ancho. Y mirar, primero dice que hay que hacer, hay que parar. Después mirar, observar, analizar. ¿El camino en donde está, hermano y hermana, es el correcto? ¿Es el de Dios? ¿Las decisiones que ha tomado últimamente fueron con la guía de Dios? ¿Usted paró para preguntarle a Dios primero antes de decidir? ¿Miró, observó con mucha atención lo que iba a hacer? Por acá dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Cuando alguien pregunta, ¿qué es lo que está tácitamente reconociendo? Que no sabe. ¿Es malo reconocer que uno no sabe? No, es humillarse. ¿Preguntarle a quién? Acá dice, preguntad por las sendas antiguas. Es detenerse y mirar, a ver, ¿qué cristianos uno ve que en la vida cristiana las cosas les salieron bien? ¿Sí? Que han tenido una trayectoria y en muchos casos, después de mucho tiempo, siguen en la vida cristiana. La palabra nos manda a observar la familia de algunas personas de quienes podemos llegar a pedir consejos, ¿entienden? Mirad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe, lo dice Hebreos. ¿Sí? Preguntad por las sendas antiguas. Miren, yo trabajo con la juventud.
porque trabajan en una escuela. Chicos de hasta 17 y 18 años en algunos casos. ¿Sí? Un factor común en la juventud es que desprecia a las personas mayores. Desprecian a los padres, a los maestros. Estamos en una cultura en que las autoridades ya no sirven, ¿sí? Que los padres ya no sirven. ¿Pero eso es de Dios? Acá dice preguntar por las sendas antiguas. ¿Qué es lo que hay que preguntar? ¿Cuál sea el buen camino? ¿Sí? Y andar por él. Claro, esto lleva tiempo. Parar, mirar, preguntar, sentarse, analizar, meditar, lleva tiempo. ¿En nuestra cultura nos alienta esto? Parar, meditar, preguntar, ¿nos alienta? No, lo viejo no sirve. ¿Sí? Es como si tienen que ser todos autodidactas. Ir aprendiendo con los golpes. Y a veces se pueden evitar los golpes. ¿Se entiende? Hay papás y mamás que pueden avisarle a sus hijos, mira, si vas por este camino te vas a golpear. Si vos tenés este tipo de amistades, te van a defraudar porque ya las personas mayores ya ven un poco más, ¿se entiende? Especialmente los padres. Por algo está en los 10 mandamientos. ¿Qué dice sobre los padres de los 10 mandamientos? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero nuestra sociedad con su cultura desprecia esto. Y al despreciar esto está despreciando la palabra de Dios. Pero esto no lo podemos hacer los creyentes. Los creyentes, por tener el Espíritu Santo, tenemos que valorar estas enseñanzas. ¿Son antiguas? Sí, y bueno, justamente porque son antiguas, son buenas. Estas enseñanzas tienen milenios, miles de años, pero hay que desecharlos. Hay que adoptar las nuevas ideologías que dicen que son las mejores, que no distinguen hombre de mujer, ¿sí? Que como decíamos hoy en la reunión de jóvenes, a la mañana, ¿no? El machismo, ismo, es un extremo. El feminismo es un extremo, ¿sí? Todos los ismos son extremos, nunca dan equilibrio. Hacen pelear hombres contra mujeres y mujeres contra hombres, ¿sí o no? Así que lo que nos están proponiendo es una guerra. Y la guerra separa familias, y hay padres que están luchando contra el feminismo de las hijas, el machismo de los muchachos. ¿Se entiende eso? Ahora, ¿esa es la propuesta de Dios? No. Preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y dice la promesa, en el tema del sábado de Semana Santa, ¿sí? Dice 6:16, se me fue la hoja, dos segunditos, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Saben lo que hizo el pueblo de Israel con esta enseñanza? Lo que sigue. Mas dijeron, no andaremos. ¿Cómo les fue al pueblo de Israel? En el tiempo de Jeremías fueron expatriados, llevados a Babilonia. Perdieron por no obedecer a Dios. Siempre el no obedecer a Dios nos va a llevar a perder. Y perdemos por no parar, por no meditar, por no preguntar, por no mirar, ¿sí? Por hacer como Marta, ocuparnos en muchas cosas, pero ocuparnos en lo que no debiéramos. Sí tengo tiempo para la computadora, para la telenovela, para el partido del fútbol, ¿sí? Pero no tengo tiempo para Dios. No tengo tiempo para la iglesia. No puedo perder el tiempo de venir a reunirme y orar con los hermanos en la iglesia en un día de semana. Pero sí tengo tiempo para otras cosas. Vamos a perder. Pero la enseñanza de hoy es no perder. Es ganar tiempo al sentarnos. Preguntarle a Él. Preguntar a los que saben. A creyentes que ya pasaron por allí. Preguntar, humillarnos al preguntar, sí, pero siempre al que se humilla Dios lo exalta y al que se exalta Dios lo humilla.
que Dios nos permita parar. ¿Por qué? Porque hay que aceptar que hay que parar. Porque ¿quién lo dice? ¿Lo digo yo, Carlos Duple? ¿Quién lo dice? Lo dice la palabra eterna de Dios. Parar, frenar, preguntar, mirar, observar y decidir. Recién después de todo eso, recién después allí, decidir. Oramos. Padre, gracias porque tu palabra es sencilla, porque nos dice lo correcto. Danos la gracia de aceptar tu enseñanza. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.